agosto, septiembre. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos ya en vivo y en directo en este martes 12 de abril del 2022, martes santo. En plena Semana Santa estamos ya acá en Canal Antigua, también llevándole los temas de interés de coyuntura nacional. La gran mayoría de la población se ha desplazado a diferentes departamentos, ya algunos pues a balnearios, para disfrutar de estos días de descanso. Antes de entrar con el tema, vamos a saludar a Carmina Valdizán, que nos acompaña esta noche en el set. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu inicio de Semana Santa? Bueno, Pues nosotros ya aquí trabajando, pero... trabajando. Pues bueno, con una Semana Santa con un clima bastante raro, ¿no? Rarísimo. ¿Verdad? Rarísimo. Mucha neblina, el cielo cerrado, pero bien rico de pensar que regresamos a una Semana Santa normal. Claro, y es que la primera Semana Santa normal después de esta locura de la pandemia, ¿no? Así es que es justo lo que estábamos hablando fuera de cámara. Claro, de que el 2020, bueno, Semana Santa 2020 y 2021, prácticamente perdidas en el tiempo, ¿no? Así es, nos las cortaron. Ahora regresamos. Regresamos, así es. Bueno, y en esta noche de Martes Santo vamos a tener una entrevista con el viceministro del Agua del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sobre el manejo integral de cuencas hidrográficas. Se trata del ingeniero civil Martín Méndez, que tiene varios estudios, entre ellos temas de cambio climático y políticas públicas y derechos humanos. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema porque el 2 de mayo de este año, a partir del 2 de mayo de este año, las municipalidades deben contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales en operación. Los alcaldes tienen la obligación de hacer los estudios técnicos y pues poner las plantas de tratamiento para cumplir con los plazos y los requisitos que se establece en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. De este tema y otros que tienen que ver con las cuencas hidrográficas de Guatemala, vamos a hablar esta noche con el viceministro del Agua de la Cartera de Ambiente y Recursos Naturales. Le damos la bienvenida a Martín Méndez. Muy buenas noches. Muchas gracias, estimado Mario y Carmina. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Un gusto. Pues Carmina, inicia con la entrevista. Muchísimas gracias, señor viceministro. Es un tema muy importante para nuestro país, realmente el tema del agua como tal. Empecemos la entrevista con una introducción de su parte sobre lo que nos estamos enfrentando. Sí, gracias. Bueno, realmente estamos viviendo una situación muy complicada a nivel mundial, en donde el tratamiento de aguas residuales pues es marginal en todo el mundo y no digamos en la región. Y esto es muy importante para hacer frente a la escasez. Y es por eso que pues tenemos que prepararnos para poder ir haciendo un manejo integral del recurso hídrico para poder tener una muy buena gestión en donde permita poder tener un buen manejo y conservar sobre todo la calidad del recurso hídrico en los cuerpos de agua. Esto lo ligamos, digamos, con todo lo que hemos visto en los últimos años, el tema pues, de las grandes tormentas que hemos visto, la tormenta Stan 2005, los otros efectos que hubo meteorológicos que provocaron pues, desbordes de ríos, siempre poblaciones afectadas. Digamos, si hacemos un diagnóstico de cómo está Guatemala en cuanto a sus cuencas y en cuanto a la población que vive en las cercanías de estas riberas de los ríos, ¿qué podemos hablar también al respecto? Sí, recordemos que nosotros actualmente el sector de agua potable y saneamiento en Guatemala pues no ha sido atendido durante muchas décadas. Y carecemos de sistemas de información que son importantes para la toma de decisiones, para poder planificar, para poder hacer políticas públicas, normativas. Y es por ello que es de mucha importancia la creación del Viceministerio del Agua, porque va a permitir poder tener un buen
plan de manejo integral, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de cuenca, en donde participamos diferentes instituciones, todos los actores que estamos en la cuenca haciendo uso de los recursos hídricos, debemos de aportar y de ser parte de un plan de manejo para evitar estas tragedias que se están dando, no solo por el cambio climático, sino que además el cambio estacional del clima, de la situación, los usos del agua en la agricultura, en la industria y sobre todo los tiempos que estamos viviendo, como tú mencionabas, cuando tenemos cambios de clima, se vienen a provocar grandes problemas de inundaciones, sequías, y es por ello que debemos de tener en cuenta toda esta información para poder planificar y poder tener un buen manejo integrado del recurso hídrico en la cuenca donde estamos habitando. Señor viceministro, para la población guatemalteca, para muchos sectores, el tema del agua es un tema delicado. A muchos lugares no llega el agua, llega escasamente, llega cada cierto tiempo. Sin embargo, hay otro sector que tiene el agua cerca, que viven enfrente de su casa y demás, y no se está haciendo lo suficiente por cuidar de la contaminación todos los cuerpos hídricos de nuestro país. ¿Cómo podemos enfrentar esta dualidad que tenemos en Guatemala? Sí, lamentablemente hay mucha inequidad en el acceso al agua potable y saneamiento. Y paradójicamente, somos un país con suficiente recurso hídrico. Aproximadamente tenemos una disponibilidad de 7,000 metros cúbicos por habitante por año. Sin embargo, solo el 10% aprovechamos de este recurso para uso humano. Y esto es porque no ha habido una debida planificación a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Es por ello que hay mucha inequidad en el acceso al agua. Hay lugares en donde pues tienen algún acceso importante al agua y otros lugares, principalmente aquellas zonas rurales en donde difícilmente estas comunidades tienen ese acceso que tenemos en las zonas urbanas. Y es por eso que tenemos que generar información, tenemos que cambiar el paradigma y el comportamiento que tenemos sobre el uso del agua. Muchas veces también, lamentablemente, los vecinos no están acostumbrados a pagar una tarifa. Las municipalidades se ven ahí mermadas en poder tener una tarifa para poder dar el mantenimiento a los sistemas de agua potable y tener ese acceso. Y tenemos que hacer un cambio radical en todo sentido para poder cubrir ese déficit que se tiene en el acceso al agua potable y saneamiento, que es muy alto en la región. Si comparamos a Guatemala con la región, pues nosotros estamos entre los países con menos acceso a agua potable y saneamiento. Ahora bien, digamos, viceministro, en este tema para poder entender un poco, ya lo mencionaba Carmina, hay poblaciones completas en donde pues no llega el agua y no hay que irse muy lejos de la ciudad capital para que podamos ver esta realidad. Hay serios problemas, por ejemplo, estos días en la zona 18, por muy lógico que parezca, hay sectores de la zona 1 en la ciudad capital en donde el agua no llega o cae un día sí, un día no. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué pasa con las cuencas? ¿Qué pasa con los recursos hídricos? Que, digamos, no piensa uno que estas poblaciones en el centro del país estuvieran padeciendo de la escasez de agua. Sí, en la ciudad capital tenemos, así como en muchos departamentos del país, tenemos graves problemas de acceso al agua potable y saneamiento. Resulta que en la ciudad capital, por ejemplo, una de las principales fuentes de agua, que es el río Chayapixcayá, que es el que abastece la mayor parte de la capital de Guatemala, realmente este río que viene a abastecer a las plantas de tratamiento que tenemos en la ciudad de Guatemala y que lo maneja el municipio de Guatemala,
debido a al mal manejo de las cuencas, a tanta deforestación, a tanta contaminación que se tiene, tanto arrastre de sólidos, el mal manejo de los residuos sólidos, resulta que estos cuerpos de agua llega a un momento que se saturan y las plantas de tratamiento no son suficientes como para poderle dar el tratamiento adecuado y poder abastecer de agua a las poblaciones y tienen que dejar de funcionar. Cuando hay lluvias torrenciales, arrastra tantos residuos, tanta materia orgánica que no es posible poderle dar el tratamiento adecuado. Y es así como se tienen los problemas de abastecimiento, porque no se puede tratar, no tienen la capacidad las plantas de poder tratar tanta contaminación que viene en estos cuerpos de agua. Y lo que pasa en las zonas rurales, pues también tenemos problema con el abastecimiento, porque no se tienen proyectos planificados a corto, mediano y largo plazo, sino que son proyectos muy aislados y hace que las comunidades pues no tengan ese acceso. Los municipios son los encargados de dotar los servicios básicos de agua potable y saneamiento a a las poblaciones, y realmente se prioriza muy poco lo que es el sector de agua potable y saneamiento. Se enfoca mucho en otro tipo de proyectos y ahí es donde nos tenemos que enfocar a poder invertir y poder dirigir los recursos que se tienen a este sector. Ningún proyecto va a impactar tanto en la salud de la población como un proyecto de agua potable y saneamiento. Entonces, tenemos que trabajar muy de cerca con las municipalidades para que también ellos promuevan y inviertan recursos en proyectos de agua potable y saneamiento para poder dotar de este servicio básico a las comunidades. Señor viceministro, y precisamente con el tema de las plantas de tratamiento ya para mayo, las municipalidades deberían de tenerlas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, las municipalidades deben de tener un estudio técnico en donde deben de caracterizar todos sus efluentes, todas sus descargas y deben de tener contabilizado todas las descargas que tienen y el tipo de cuántas plantas de tratamiento tenemos en el municipio. Actualmente, como usted dice, para el 2 de mayo del 2023, las municipalidades deben de cumplir con sistemas de tratamiento de aguas residuales en operación de las 2 descargas principales que tengan en el inventario. Actualmente todavía hay como 80 municipalidades que no tienen estudio técnico aprobado y estamos impulsando para que ellos cumplan con ese estudio técnico y tener contabilizada, tener un inventario de todas sus descargas y por otro lado que cumplan con el tratamiento del reglamento 236-2006, que ya está muy próximo a que ellos deben ir dando cumplimiento a las fases que están establecidas en este acuerdo. Y pues estamos dándole seguimiento a eso porque para el 3 de mayo del 2027 deberán tener sistemas de tratamiento para el 60% del total de las descargas que ellos tienen inventariadas. Entonces estamos teniendo acercamiento con las municipalidades para poder ofrecerles apoyo. Estamos buscando financiamiento para que puedan construir sus plantas de tratamiento. Estamos haciendo gestiones. Ahorita estamos haciendo una operación muy importante con el Banco Interamericano de Desarrollo, una operación de $200 millones para poder cubrir este déficit que se tiene en las municipalidades, no solo en la parte urbana, sino que también en la parte rural. Y también el presidente de la República, a través de las directrices que se ha dado al Ejecutivo, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo, que es del Ministerio de Desarrollo Social, tiene instrucciones de invertir todos los recursos que tienen en apoyar a las municipalidades en proyectos de agua potable y saneamiento y principalmente en la construcción de plantas de tratamiento de agua residual. Y también recordemos que también la mayor parte del presupuesto de los consejos de desarrollo también está dirigida a construir plantas de tratamiento de agua residual. Entonces tenemos que fortalecer a las municipalidades para que puedan tener sus carpetas de proyectos y presentar los proyectos para poderles buscar financiamiento y con ello dar cumplimiento a esta obligación que se tiene del reglamento 236.
Ahora bien, ¿de cuántas municipalidades estamos hablando que tienen que tener tratamientos de agua, estos sistemas de tratamiento de agua y manejo de residuos? Las 340, todas las municipalidades del país deben de tener su planta de tratamiento, deben de cumplir con las fases que manda el reglamento 236, pero para ello primero tienen que hacer un estudio técnico en el cual, como le decía, ellos caracterizan, se hace una caracterización del municipio para ver cuántas descargas tienen y tienen que ir cumpliendo con la construcción de las plantas de acuerdo a de la mayor descarga a la menor. Y ahorita, como le comentaba, todavía tenemos 80 municipalidades que no han cumplido con su estudio técnico, que debe estar aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Señor viceministro, volviendo a las poblaciones, especialmente estas que están frente a las cuencas hídricas, lagos, ríos, etcétera, en nuestro país, que son muchísimas, hay muchísimos videos y documentación de que hasta los inodoros del parque van a dar a los lagos y no se ha hecho nada al respecto, y la gente de las comunidades, pues todos desean tener agua y todos desean tener agua. Hay un tema fuerte de educación. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque no es solo decirles tienen que tener las plantas de tratamiento, sino que también como que el por qué, para que las poblaciones puedan entender lo importante que es por el bienestar de ellos mismos. Sí, nosotros, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene proyectos de capacitación, se hacen proyectos de capacitación a diferentes niveles, tanto con las municipalidades como también tenemos alguna participación con entidades estudiantiles, y se hacen campañas también de educación. Ustedes lo han visto en las redes y en los medios de comunicación, en donde se hace la sensibilización de la población para poder hacer un uso y conservación no solo del agua, sino que todos los recursos que tenemos, el tema de los residuos sólidos que también contaminan tanto las fuentes de agua, ¿verdad? Todos los recursos hídricos. Entonces hacen campañas para poder incentivar a las poblaciones a que participen con iniciativas que puedan permitir conservar los ecosistemas y con ello pues mantener una población sana. Y sobre todo con los alcaldes, estamos trabajando muy de cerca con los alcaldes, se está trabajando con Copresan en la formación de oficinas municipales de agua y saneamiento. Esto es muy importante porque las municipalidades deben de tener su oficina específica de agua potable y saneamiento con recursos asignados, con capacidad técnica, con capacidad financiera que permita apoyar a los comités de desarrollo local y con ello también desarrollar capacidades para que ellos puedan tener un buen manejo de su recurso hídrico. Si tienen un proyecto de agua potable, enseñarles cómo poder manejar el sistema de agua potable, cómo poderle dar sobre todo la operación y mantenimiento, que es lo más importante de un proyecto. Entonces estamos de la mano trabajando todas estas iniciativas para poder lograr sobre todo este compromiso que tenemos con Naciones Unidas como país signante de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Que sabemos que muy pocos países los vamos a alcanzar porque los recursos financieros para este sector son muy pocos, ¿verdad? No solo Guatemala padece de esta situación, sino que en general la mayor parte de países de América estamos, algunos más, otros menos, pero la mayor parte de los países estamos complicados y por eso estamos enfocando esfuerzos para poder ir cumpliendo con esos compromisos que se tienen para tener una población sana. Y prueba de ello pues fue la creación del Viceministerio del Agua, ya que Guatemala pues no tiene un ente regulador, un ente que regule los servicios de agua potable y saneamiento, un ente que se encargue de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Y todo esto pues complica un poquito porque la base legal del sector está esparcida en diferentes instituciones. Y esa es la importancia del Viceministerio del Agua para poder coordinar esas acciones y poder coordinar todas aquellas políticas, normativas y leyes que puedan encaminar a alcanzar ese acceso al agua potable y saneamiento que necesita nuestra población para que podamos tener una población sana.
Ahora bien, usted mencionaba, viceministro, que se están buscando financiamiento para estas plantas de tratamiento y se estaba trabajando un proyecto con el BID. ¿No pueden salir estas plantas de los presupuestos propios de las municipalidades? Por supuesto, como yo lo mencionaba, actualmente se tiene prácticamente 50% del presupuesto para proyectos de desarrollo están dirigidos a la construcción de proyectos de agua potable y plantas de tratamiento de agua residual. Y de aquí es donde tiene que salir donde se tiene que saldar ese compromiso que se tiene en todas las municipalidades de tener la cobertura y sobre todo de tener ese tratamiento en las descargas que se tienen, que actualmente van a dar a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento. Y uno de los problemas que te tiene es que las municipalidades no tienen la capacidad técnica de formulación de proyectos. Es ahí en donde tenemos que trabajar y enfocarnos para apoyar y fortalecer capacidades técnicas. Entonces ahí es donde estamos enfocando esfuerzos ahora para que las municipalidades puedan presentar sus proyectos con las normas técnicas vigentes que tiene SEGEPLAN, ¿verdad? La Secretaría de Planificación, para que podamos nosotros avanzar en esta cobertura que tanto necesita el país. Señor viceministro, ¿se cuenta con un laboratorio? ¿Cuál es el alcance de este laboratorio y cómo se tiene el acceso a él de parte de las municipalidades o cómo lo manejan ustedes como ministerio? Una de los principales importantes es el laboratorio del agua, ¿verdad? Desde el 2006 que tenemos el reglamento de descargas en el Ministerio de Ambiente, nosotros todos los análisis de los cuerpos de agua tenemos un convenio con el Ministerio de Salud y ahí es donde se mandaban las muestras a hacer los análisis de todos los entes generadores. Sin embargo, el año pasado el presidente de la República y el ministro Mario Rojas se enfocaron en que el ministerio debería de tener su propio laboratorio. A partir de julio del año pasado ya está funcionando. Nosotros tenemos esa independencia ahora, tenemos un laboratorio equipado con equipo y tecnología de último nivel, en donde se hacen las pruebas que nosotros mismos recolectamos. Tenemos una capacidad de generación de 40 muestras semanales y con ello pues estamos dándole cumplimiento a poder hacer todas las muestras que se necesitan, todos los parámetros físico-químicos, metales y biológicos y biológico que requiere el acuerdo gubernativo 237-2006 y pues esto nos está dando bastante presencia a nivel nacional, ya que con ello estamos dándole seguimiento a nuestro mandato, que es ver qué cumplimiento tienen los entes generadores en su tratamiento de agua residual. Ahora bien, viceministro, en el tema que ha provocado las denuncias y protesta del gobierno de Honduras en cuanto a la contaminación que sale desde los ríos en Guatemala, específicamente el río Motagua. Ese tema, ¿cómo va? Y si, digamos, las municipalidades que tienen que ver con la cuenca del río Motagua se estarían priorizando para estos temas. Es correcto, nosotros estamos trabajando bastante en todo este tema que tanta polémica ha dado. Ustedes se han dado cuenta, tenemos ya acuerdos incluso bilaterales con Honduras y hemos hecho campañas de sensibilización, tenemos apoyo también de la cooperación internacional, tenemos bastantes proyectos que están trabajándose en toda la cuenca para evitar que los residuos sólidos lleguen a los cuerpos hídricos. Tenemos proyectos incluso de alimentos en algunas comunidades. El jornal se paga por alimentos, ellos recogen todos los residuos sólidos, se colectan y se van hacia algún ente que los reutiliza y les da un tratamiento adecuado. Y es así como estamos trabajando
y no solo recordemos que la cuenca, no solo la cuenca la cuenca incluye la parte de Honduras, y Honduras también tiene aportes importantes de residuos sólidos también. Hay diferentes ríos que aportan mucha basura y muchos residuos a este problema que se está dando binacional, pero nosotros estamos trabajando bastante. El ministro Mario Rojas está muy enfocado en darle una especial atención y no se ha descuidado en ningún momento. Se ha tenido comunicación directa con el mismo alcalde de Omoa, quien ha manifestado por medio de videos que ha estado muy satisfecho con las acciones que se han hecho, y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero como usted dice, también es importante la participación de los municipios, porque es ahí donde se aporta, donde se genera la basura, es donde está el problema. Entonces se está trabajando también a nivel de municipio para que ellos también puedan tener su planta de tratamiento de residuos sólidos. Recordemos que aquí Guatemala tiene muy poca, no tiene un solo sistema de un relleno sanitario que cumpla con las normas de ingeniería que requiere un proyecto de este tipo. Estamos impulsando que se construyan rellenos sanitarios adecuados para evitar que todos estos residuos, cuando hay lluvias, pues lleguen a los recursos, a los cuerpos de agua y causen estos grandes problemas, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional también. Señor viceministro, sobre los temas que Guatemala tiene con relación al agua, ¿hay convenios internacionales y demás que debamos de cumplir, aparte del tema que tenemos con Honduras? Sí, por supuesto. Aquí el encargado de la cartera que se encarga de las aguas internacionales es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que manejan mediante convenios y tratados binacionales e internacionales todos aquellos aspectos que atañen a un cuerpo de agua que está, que comparte fronteras, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que sí, hay acuerdos y convenios que tienen que ver con el uso y manejo del agua. Ahí hay una cartera específica, como le decía, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde ellos son los que toman las decisiones políticas y técnicas necesarias para poder llegar a estos acuerdos que se tienen a nivel internacional. Perdón, viceministro, creo que no me expliqué bien yo en la pregunta. Me refiero a que si con el tema del agua para dentro de nuestro país tenemos convenios internacionales, como los tenemos en temas de educación, de temas de nutrición, etcétera, ¿tenemos algún convenio firmado con relación a llevar agua sostenible, potable y demás a dentro de nuestro país? Qué sé yo, siempre firmamos muchas convenios internacionales para apoyar a nuestro país y que estos organismos internacionales puedan apoyarnos a nosotros. Bueno, lo que se tienen es, no sé si entiendo la pregunta, pero apoyo de cooperación internacional siempre ha habido en Guatemala y en la región, en donde se dirigen esfuerzos para poder dar cobertura a esa brecha que tenemos en cuanto a la cobertura de agua potable y saneamiento en nuestro país. Recordemos que de acuerdo al último censo que tenemos aquí en Guatemala, pues el 58% de acceso al agua potable y saneamiento es muy bajo todavía. Hay todavía mucha población que no tiene acceso al agua potable y saneamiento. Y por supuesto que se han tenido apoyo internacional para poder cerrar esta brecha que actualmente tenemos en nuestras poblaciones, principalmente en aquellas zonas rurales, en donde la cobertura es muy baja. Ahora bien, pero este tema, viceministro, digamos, tiene que ver con voluntad política, con tema de infraestructura, con falta de presupuesto, porque digamos, pues hay una gran cantidad de ríos, lagos en el país que serían fuente para poder llevar agua potable a las personas, claro, con su debido tratamiento, y usted sabrá mejor que nosotros que eso técnicamente, pero ¿por qué, digamos, hay todavía municipalidades en el país? ¿Por qué no se trabaja con los COCOES? ¿Por qué hay todavía un índice bastante elevado de población que no tiene acceso a agua potable?
Sí, como le comentaba anteriormente, Guatemala, el sector de agua potable y saneamiento ha estado muy abandonado desde hace décadas. Le mencionaba que no hay un ente regulador de los servicios de agua potable, un ente que se encargue de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Esta tarea ha quedado nada más bajo la responsabilidad de las municipalidades. Y es por eso que se crea el Viceministerio del Agua para poder coordinar y poder encaminar acciones a poder llegar y hacer un plan nacional de agua y saneamiento y poder cerrar esa brecha que se tiene. Por ejemplo, usted lo mencionaba, según el último censo, el agua para consumo del hogar pues es 58% a nivel nacional y los drenajes, el servicio sanitario es el 55% de cobertura. Es decir, tenemos todavía 7 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento. Entonces, estamos enfocados y comprometidos a poder, mediante incluso políticas públicas, estamos impulsando la política de agua potable y saneamiento, apoyando al Ministerio de Salud, quien es el ente rector, y como viceministerio del agua, pues estamos apoyando a que esta política pública también se actualice y poderla materializar y poderla implementar, en donde podemos tomar decisiones para poder coordinar diferentes instituciones que estamos en el sector y poder ir avanzando en cerrar esta brecha, ¿verdad? Porque es importantísimo, como usted dice, agua sí tenemos, agua hay suficiente. El problema es que no todos tienen acceso al agua. Entonces, ahora estamos comprometidos a poder tener un plan nacional que permita a través de los años poder ir elevando esta cobertura que actualmente tenemos y sobre todo que sea agua segura, agua apta para consumo humano, porque no se trata nada más de entubar el agua y llevarla a un chorro, a una casa y tal vez no va a tener continuidad, no va a tener calidad. Eso no es cobertura. Queremos dotar de servicios de calidad y por eso estamos también trabajando muy cerca con las municipalidades para que ellos puedan cumplir con esta necesidad que tienen sus poblaciones y que ellos prioricen proyectos de agua potable y saneamiento, que tengan proyectos adecuados que cumplan con las normas técnicas de ingeniería y que se puedan hacer proyectos que realmente funcionen y que cumplan con el objetivo ingenieril que se está proyectando. Señor viceministro, hablando de la dualidad que tenemos en nuestro país, hablamos de poblaciones en las que no llega el agua potable, que pues no hay saneamiento, no hay nada. Y en la ciudad capital quizás el problema no se ha notado tanto fuera de ciertas zonas, como lo mencionaba Mario en un inicio, en la zona 1, en la zona 18, que son zonas altamente, densamente pobladas. Sin embargo, en la ciudad capital hay muchísimos edificios ya que todos cuentan con pozos propios y se está trabajando. El problema principal que se da es con los colectores para todas las aguas pues residuales, aguas negras, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está manejando esto? Porque si no hemos tenido una crisis mayor es porque la mayoría de proyectos ofrecen agua propia. Sí, bueno, el desarrollo poblacional en zonas urbanas es complicado si no se tiene un manejo integral. Lo que usted menciona es importante, se construyen muchos edificios, cada edificio hace un pozo para abastecer de agua a todas las viviendas o todos los servicios que necesita este edificio. Y a 100 metros se construye otro edificio y se hace otro pozo. ¿Qué está pasando? El nivel freático pues está cada vez bajando su nivel, está bajando su capacidad. Y por otro lado, la recarga hídrica. Recordemos que el ciclo hidrológico tiene diferentes fases y realmente hemos causado un desequilibrio en este ciclo hidrológico. Estamos pavimentando todas las ciudades, estamos pavimentando toda la ciudad. El agua no tiene capacidad de penetrar al subsuelo. Es por eso que ahorita en el Día Mundial del Agua que recién pasó, el eslogan que se utilizó fue el agua invisible. Se le llama agua invisible porque está en el subsuelo, pero es lo más importante, es la fuente más importante de abastecimiento que tenemos, pero no le estamos poniendo atención, no estamos haciendo recarga hídrica, estamos causando
en las periferias, deforestación, hay arrastre de sólidos, el agua no tiene capacidad de recargar, entonces nuestros acuíferos están cambiando su estado, ¿verdad? Está cambiando su estado y este está causando un gran problema. Y por otro lado, como usted dice, ¿qué está pasando? Cuando hay una lluvia, pues hay que evacuar toda esta agua, pero esta agua no se puede, como no se infiltra, pues hay que conducirla a través de tuberías. Y una gota de agua que cae aquí en la ciudad va a parar al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, y además va a arrastrar sólidos. Está causando un gran problema. Pero si nosotros hiciéramos proyectos de recarga hídrica, si hacemos como muchos países que incluso ya tienen reglamentos, ya tienen leyes de recarga hídrica, que es incluso obligatorio, ¿verdad? Como en México, en Estados Unidos, en Indonesia, en Brasil, sin ir muy lejos, bueno, aquí en México hay proyectos interesantísimos en donde la recarga hídrica es obligatoria, está reglamentado con un tratamiento primario o secundario, dependiendo, pues hacen recarga hídrica y con ello están evitándose varios problemas como los que usted menciona, ¿verdad? De inundaciones, de arrastre de sólidos, estamos recargando nuestro acuífero, etcétera. Esa es la parte que tenemos que tener nosotros en mente y en la parte de ingeniería para poder ir resolviendo este problema que se está dando cada vez con mayor frecuencia. Ministro, hay otro tema, viceministro, hay otro tema que va muy ligado al despacho que usted dirige y tiene que ver con esta discusión que ya lleva un par de años en Guatemala en cuanto a la ley de aguas, digamos. Ese tema se está trabajando, no se está trabajando, está en pausa. ¿Qué rol desempeña el viceministerio a su cargo en toda esta discusión que ha habido en torno a una ley de aguas en el país? Sí, nosotros, la principal función del Viceministerio del Agua es impulsar políticas, leyes, normativas y, por supuesto, la ley de aguas, nosotros estamos convencidos de que esto es importantísimo en el país. Desde hace varias décadas hay propuestas de ley en el Congreso, las cuales no han avanzado. El presidente ya dio instrucciones y el ministro Mario Rojas también de impulsar y de revisar y hacer aportes a técnicos para poder impulsar la ley de aguas a través del Consejo de Cambio Climático, en donde está integrado por diferentes sectores y ya se están haciendo mesas técnicas para poder trabajar y poder aportar y poder impulsar estas iniciativas que son tan importantes, que no van a resolver el problema que tenemos actualmente, pero que sí son necesarios como una sombría que nos pueda permitir encontrar ese camino que necesitamos para poder tener un ente regulador, un ente prestador de servicios y poder ir resolviendo a nivel local todos esos problemas que se tienen con las fuentes de agua y que con la ley nos va a permitir poder regularlas. Y por otro lado tenemos el acuerdo 19-2021, que es para uso, protección y conservación de cuencas. Estamos trabajando bastante en ese acuerdo gubernativo. Estamos haciendo mesas técnicas en las 38 cuencas que tiene Guatemala. Estamos haciendo mesas técnicas en donde estamos invitando a todos los sectores, empezando de las autoridades máximas, que son los gobernadores, alcaldes, la industria, agroindustria, la academia, la sociedad civil y en fin, todos los que hacemos uso de la cuenca, en donde podemos participar, podemos llevar los problemas que tenemos, podemos analizar los problemas que tenemos. Los institutos de investigación, por ejemplo, el Instituto de Cambio Climático apoya bastante con información técnica en las zonas en donde ellos tienen su actuación y podemos generar información para poder hacer planes de manejo de cuenca y poder ponernos de acuerdo sobre los caudales que se van a estar utilizando tanto en la parte alta, en la parte media y en la parte baja, porque todo lo que sucede en la cuenca afecta a todos, ¿verdad? Y esta parte es la que nosotros estamos trabajando ahorita, que nos está permitiendo poder tener una base legal que nos permita, al final de cuentas, tener un plan
de manejo integrado del recurso hídrico dentro de la cuenca. Señor viceministro, estamos ya prácticamente sobre el final, pero en un tema que es muy importante es su visión a largo plazo para Guatemala con el tema del agua, puesto que muchas personas especulan que muchas guerras y muchos de los conflictos en el futuro que se van a dar es por el tema del agua. Si nosotros tenemos una visión importante en el manejo integral y hacer una planificación por cuenca. La primera acción es planificar el agua a nivel de cuenca, ¿verdad? No podemos planificar solo en una comunidad, sino que tenemos que planificarlo a nivel de cuenca, porque lo que pase en la comunidad va a repercutir en la comunidad que está aguas abajo o aguas arriba. Entonces, es importante que hagamos una planificación a nivel de cuenca, como acción 1. Acción 2 es ya no ver las plantas de tratamiento como un problema. Los alcaldes y muchas empresas ven la planta de tratamiento como un gasto. No, ya una planta de tratamiento se debe de ver como una instalación de recuperación de recursos, porque el agua que sale de una planta de tratamiento se puede reutilizar. Los productos que se sacan de una planta de tratamiento, como el gas, como los lodos, que pueden utilizarse para fertilizante, el gas se puede utilizar para generar energía, esto ya es un recurso. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma y esa forma de ver las cosas. La acción 3 es aplicar modelos financieros y negocios innovadores. Aquí puede haber negocio, en el tratamiento de agua residual hay negocio, y hay países que tienen grandes negocios con el tratamiento de agua residual. En México, en Monterrey, hay todo un sistema de recolección de agua residual. Hay un tratamiento del agua residual y luego hay otro sistema que esa agua residual se vende a la misma industria. Y es un negocio con números verdes muy interesante. Y así lo tienen diferentes países y hay modelos en diferentes países del mundo. Y la acción 4 es promover políticas, ¿verdad? Promover las regulaciones necesarias que tenemos, las normativas. Tenemos que tener índices de calidad, tenemos que tener normas propias. Muchas normas que nosotros utilizamos aquí las utilizamos de otros países, utilizamos las normas de otros países. Entonces tenemos que hacer nuestras normas propias de acuerdo a nuestras necesidades. Y por último, pues esto va a ser un incentivo político también para las municipalidades, para que puedan ver esto como un beneficio y no como un gasto. Bueno, pues muchas gracias al viceministro Martín Méndez por haber estado esta noche con nosotros acá en las 8:45. Esperamos contar con su participación en otras emisiones. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches a todos y a todos los televidentes. Adiós. Bueno, Carmina, un tema que a veces no se le presta la debida importancia, pero es un elemento con el que no se puede vivir. O sea, si no hay agua, no se puede vivir. No hay vida. Y lo estamos viendo en otros países. Bueno, ya en Los Ángeles se está teniendo problemas, pero el caso de Sudáfrica es terrible. O sea, el nivel de racionamiento que se ha dado. Otras capitales latinoamericanas lo han tenido no por falta de agua precisamente, sino porque no hay buena distribución, han fallado las plantas, etcétera, etcétera. Pero el tema de Sudáfrica realmente es un tema que hay que ponerle mucha atención porque se están quedando sin agua realmente. Por supuesto. Y también en esta temporada de vacaciones, la recomendación, no tirar la basura en ríos, en el mar, proteger el agua. Y las personas que están saliendo de sus viviendas, pues cierren la llave del agua para que claro, si hay una pequeña filtración que se está escapando o algo así, no desperdiciar agua también. Por supuesto. Bueno, Carmina, nos vemos hasta la próxima semana, ¿no? Así es, muy buen descanso, muy feliz Semana Santa y bueno, que todos la celebren dentro de sus creencias religiosas o solo descansando. Por supuesto, y con mucha precaución si van a salir. Tengan una excelente noche.